Pues vamos a continuar con el tema número 14, el capítulo número 14 del libro de Job, en donde se nos muestra a partir del versículo 18 al 22 cómo Job considera el infinito poder de Dios, pero también se desespera de alguna manera, ¿verdad? Y pues dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Fíjense lo curioso, ¿no? Cómo el día de hoy el Señor nos permite leer esta palabra, en donde pues vemos cómo Job se imaginaba una gran montaña desmoronándose, o una inundación que barría grandes extensiones de la tierra. Él consideraba que esto ilustraba la manera en que Dios hace perecer la esperanza del hombre. La idea es que cuando Dios se pone en contra de un hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer. Dios para siempre, dice la palabra, ¿verdad? Será más fuerte que él y el hombre se va. Bueno, pues aquí lo que podemos analizar, mis amados hermanos, recuerden que es un libro poético, y en esa efusiva narrativa poética, en este capítulo, en medio del poema de su gloriosa confianza en la resurrección, sin embargo, vemos cómo el poema vuelve a terminar en desesperanza y dice, haces tú perecer la esperanza del hombre. Nada más que sí quiero decirles que estaría muy mal pensar en que esto significa que la esperanza de Job sobre la resurrección solo era temporal o pasajera. No debemos ser de esos que esperan que Job use la lógica, ¿verdad? A nuestra usanza occidental, acá de este lado del mundo, en la construcción de su discurso, ¿verdad? De tal manera que el argumento se lleve a cabo paso a paso hasta que el resultado se alcance al final. Recordemos que la cultura oriental es una cultura completamente diferente a la nuestra, y normalmente ellos pues tienden a generar este tipo de escritos poéticos en donde pues están en los altibajos de la vida, ven su condición y la analizan a través de eso que están viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no podemos esperar que sean como nosotros. Nosotros no, normalmente somos más fríos, normalmente somos más objetivos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Aquí vemos cómo el hombre que pues técnicamente es barrido por Dios, no conoce las cosas buenas o malas que le suceden a su familia después que deja esta vida. Job considera cuán fundamentalmente injusto parecía todo esto, que de alguna manera incluso esta barrida de la carne sobre él se dolerá, sobre el no saber, tanto como todo lo demás, ¿verdad? Entonces, dice también, y se entristecerá en él su alma. Estas palabras, mis amados, pues convenientemente concluyen esta sección registrando el discurso de Job a sus amigos y sus oraciones a Dios. Su alma verdaderamente está en duelo, y mucho de lo que leemos es el agonizante flujo de sus emociones, como les decía, en esos altibajos que de repente el ser humano presenta a través de las condiciones que está viviendo, que está pasando. Y por eso es fácil leer estos estallidos emocionales, ¿verdad? Y también la falta de desapego teológico en este hombre perfecto y recto, y pensar que Job era menos espiritual de lo que debería ser. Sin embargo, recordamos que el libro de Job registra muchas de las opiniones que tenía Job, que fueron nacidas en ese gran dolor y en esa gran frustración que sentía. Opiniones que después son corregidas y reprobadas cuando leamos en Job en el capítulo 38. ¿Verdad?
Dios va a hacer un ajuste en todo este tipo de opiniones y podríamos preguntar, entonces, si la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué permite que se escriba de esta manera y se pudieran visualizar hasta como situaciones que no concuerdan con lo que estamos creyendo, con lo que Dios nos está dando? Bueno, recordemos que el Espíritu Santo de Dios permite que se escriba todo esto porque también nos quiere dejar en claro cómo somos como hombres, ¿verdad? Nos quiere permitir ver que en nuestros altibajos, en nuestra desesperación de repente, en nuestras vivencias, pues tenemos que aprender a expresar lo que sentimos con una idea clara, con una idea de transparencia. Aunque estemos equivocados de repente, Dios tendrá el momento, aún en la palabra, para corregir nuestra condición en donde no torzamos de alguna manera pues lo que deberíamos de estar sintiendo y pensando en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso justamente Dios permite esto, para que lo tengamos bien claro, mis amados. No es para que tengamos puntos de discusión o que podamos pensar que en un lado dice una cosa y en el otro dice todo lo contrario, o que se preste como para pues, como muchas personas que están en contra de la palabra de Dios, que sean puntos donde sea atacable la Biblia. No, todo lo contrario, simplemente es para expresar el verdadero sentido del ser humano, lo que él piensa y siente en su momento, y por eso Dios lo permite. Y como les comento, después hace correcciones muy precisas para efecto de poner las cosas en orden. Amén. Aquí, como vemos, pues se nos recuerda de alguna manera las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando allá en Marcos capítulo 15, versículo 34, ya en la cruz del Calvario, ¿verdad? Justo antes de culminar pues el sacrificio perfecto, grita y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ah? Pues aquí vemos también cómo nuestro Señor Jesús, por un lado, pues esas palabras que da, pues son una descripción verdadera y precisa de cómo se sentía en ese momento nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y con justa razón, pues se sentía abandonado por el Padre Celestial en ese momento. Él lo sintió porque Jesús no solo soportó el retiro de la comunión con el Padre, de la separación, de esa relación personal que tenía con el Padre Celestial, sino que también resintió, mis amados, y soportó el derramamiento de la ira del Dios Todopoderoso sobre él, o sea, como el sustituto de la humanidad pecadora. Entonces, al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa, porque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. Entonces, eh, según este mismo ejemplo, pues podemos decir que el sufrimiento de Job, que sus sufrimientos pues eran reales y comprensibles. Sin embargo, había una verdad que iba más allá de sus sentimientos, que daban sentido a todo su sufrimiento, mis amados. Aunque pues esa verdad estaba totalmente velada a Job, recuerden que él no pudo ver lo que ahora nosotros pudimos ver a través de la palabra, en donde pues sabemos que en el cielo había habido una plática muy peculiar ahí con Satanás y nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y de esa manera, pues él no sabía por qué le estaba sobreviviendo todo esto, y pues a final de cuentas solo le quedaba hacerse conjeturas, solo le quedaba hacer de alguna manera pues una idea del por qué le estaba sucediendo. Entonces, tenemos que considerar también eso, ¿ok? Y bueno, comentaba que es curioso lo que leímos en este momento, porque justamente, pues con la sensible pérdida de nuestra hermana Florinda Flores, pues vamos viendo cómo pues ella ya no puede ver aquí humanamente las expresiones de condolencia,
de afecto, de amor, de cariño que se le están brindando a sus hijos, a su esposo, a nuestro hermano Lalito, ¿verdad? Ella ya no es consciente de esto. Eh, Ella ya no es consciente de que pudiera suceder que alguien pues levantara algún comentario equivocado. De lo que ella sí está 100% consciente es que ahorita está ya en los brazos de papá, está en una pues situación muy especial, ¿verdad? Que para muchos de nosotros pues podría verdaderamente ser como pues envidiable. Imagínense ya haber dado el paso que nos separa de la presencia absoluta de Dios, ella ya lo dio, la gloria sea para el Señor. Nosotros pues simplemente vamos a despedirla como lo merece una guerrera del Señor, como lo fue nuestra hermana, y que Dios en su infinita misericordia, en su gran amor, la tenga en sus brazos y que se goce con Él por toda la eternidad, sabiendo nosotros que un día también estaremos en esa condición y pues nos reuniremos todos juntos como gran familia, como lo decía el día de ayer, ¿se acuerdan? Y bueno, pues ahora solamente nos queda por pedir que Dios fortalezca la vida de sus seres queridos, de quienes quedan aún como deudos, y que Dios los llene de amor, de paz y aún de gozo en medio de todo esto, ¿verdad? Y bueno, pues continuando con el estudio bíblico que tenemos, vamos al capítulo número 15 del libro de Job. En este capítulo, pues en la primera parte, se nos da como Elifaz, el otro amigo de Job, critica propiamente a Job por una segunda ocasión. Entonces, viene del versículo 1 al versículo 6 la respuesta y la acusación de Elifaz. Y dice la palabra de Dios. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Fíjense nada más cómo Elifaz, pues teóricamente vemos que no se impresionó por la elocuente dependencia de Job en Dios, que había expresado en los capítulos anteriores que ya hemos estudiado, ¿verdad? Sino que él respondió a Job con una aguda reprensión, acusándolo de vana sabiduría, de palabras inútiles y hasta de disipar el temor que él tenía, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo Job, ¿verdad? Conforme Job se vuelve más vehemente, pues sus amigos se vuelven aún más severos. Recuerden cómo al principio Elifaz fue gentil y cortés. De hecho, él esperó durante 7 días a que de alguna manera sintieran la presencia amistosa, ¿verdad? En hermandad, en fraternidad con Job, sin decir una sola palabra. Y Elifaz, al momento de empezar a hablar, fue cortés, fue gentil. Ahí en Job 4, ¿verdad? En el capítulo 4. Pues ahora su cortesía pues ya había disminuido considerablemente y ahora acusa a Job sin rodeos, ¿verdad? Y lo acusa de locura, de impiedad. Pues la verdad, vemos cómo el ser humano de repente pues toma partido y se empieza a volver hasta áspero. Entonces, conforme la discusión se vuelve más acalorada, pues también se vuelve más ruda, mis amados. En sus líneas iniciales, Elifaz acusó a Job de decir con un aire caliente las palabras inútiles que pensaba él, ¿verdad? Y ahora Elifaz se había vuelto más rudo. Los discursos de Job son ahora prácticamente como una excreción de ventosidades del estómago. Primero, Elifaz decía que era como que eructaba aire caliente de palabras inútiles. Pues ahora ya lo veían más hediondo, peor todavía, ¿verdad? Dice, y con razones sin provecho.
O sea, aquí Elifaz buscaba hacer desistir a Job de su autodefensa. Y pues no está ayudando en nada a Job. Él está diciendo eso, ¿verdad? No te estamos escuchando, no nos estás persuadiendo. Por lo tanto, pues ya no digas cosas que no tienen sentido, propiamente le estaba diciendo. Y luego dice, menoscabas la oración delante de Dios. Aquí, pues Elifaz estaba completamente equivocado en su juicio sobre Job, pues Elifaz tampoco podía ver la vida de oración secreta de Job, tampoco pudo ver lo que sucedió en el cielo entre Dios y Satanás, ¿verdad? Él no podía ver que realmente Job era un hombre de piedad y era un hombre de oración, como lo demuestra el primer capítulo de este libro. Entonces, aún así, pues ciertamente algunas personas pues menoscaban la oración delante de Dios. Y Spurgeon consideró formas en que algunos hacen esto justamente, menoscabar la oración delante de nuestro Padre Celestial. Y dice Spurgeon, lo voy a citar tal cual, algunos menoscaban la oración delante de Dios porque no oran con frecuencia o regularmente. Algunos menoscaban la oración delante de Dios porque no preparan sus corazones apropiadamente para orar. No consideran a quién están orando, la manera en que su oración debería ser hecha, que ellos son pecadores, lo que deberían pedir de Dios y el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en el pasado. Algunos menoscaban la oración delante de Dios porque oran de una manera tan formal, tan estricta, tan cuadrada, que realmente nunca abren su corazón delante de Dios, solamente repiten palabras. ¿Ah? Es una vana palabrería, dice nuestro Señor Jesucristo también. Por último, dice Spurgeon, algunos menoscaban la oración delante de Dios porque oran con poca fe o hasta con incredulidad. ¿Cómo estamos levantando nosotros nuestras oraciones, mis amados? Tenemos que tener esa consideración para no menoscabar nuestra oración delante de Dios. Tenemos que preparar nuestros corazones, tenemos que acercarnos a Dios creyendo que le hay, con esa fe inquebrantable de que lo que oremos en el nombre de Jesús lo obtendremos conforme al perfecto plan de Dios, no conforme a nuestra vanagloria o a nuestras ideas, sino que tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo de Dios y en el plan perfecto del Señor. ¿Ah? Todo esto es lo que nos está enseñando esta bendita palabra en esta mañana, mis amados. Dice Elifaz, tu boca te condenará y no yo. Bueno, pues aquí este hombre insistía en que Job también se estaba condenando más y más a sí mismo cada vez que hablaba. Y esto es porque desde la perspectiva de los amigos de Job, las únicas palabras que Job debe hablar son palabras de humilde arrepentimiento por el pecado que lo puso en ese lugar. O sea, ellos estaban necios de que todo esto había sobrevenido por el pecado, por ese pecado oculto que tenía Job. Y yo creo que para mí que lo hacían hasta con una idea como de morbo. Ellos querían que declarara lo que posiblemente había hecho como para enterarse, ¿verdad? Como para ese chisme santo. Y por eso es tan duro y dale. ¿Cuántas veces nosotros queremos llevar a una persona que declare un pecado, pues nada más como para enterarnos, como si nosotros fuéramos alguien como para perdonar sus pecados, como para hacer algo en referencia a eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos que generar ese tipo de actitudes, mis amados. Simplemente, si Dios convicta de pecado a alguien, pues es Dios y él, y que Dios perdone su pecado cuando esa persona en una convicción genuina venga a un arrepentimiento genuino y venga a obtener un perdón genuino de parte de Dios, ¿ok? Bueno, ya de los versículos 7 al 13, vemos cómo Elifaz acusa a Job de falta de entendimiento y le dice, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el decreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen.
¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Fíjense nada más cómo ya Elifaz discutía entre estas líneas, ¿verdad? Eh, también a las que Dios hizo después con Job, entre los capítulos 38 y 39 que veremos más adelante, pues ambos apelaron a Job a considerar que no sabía tanto como creía. Sin embargo, lo que Elifaz creía que Job no sabía era totalmente diferente de lo que Dios sabía que Job no sabía. Ajá. Elifaz pues pensaba que Job era un neófito prácticamente en la materia, en su relación con Dios. Y Dios estaba haciéndole observación a Job que él no sabía lo que Dios había permitido y por qué lo había permitido. Son cosas muy diferentes. Y por eso Elifaz le pregunta a Job, ¿qué sabes tú que no sepamos? Bueno, pues Job no podía afirmar haber nacido primero que Adán, ¿verdad? Tampoco podía afirmar haber sido formado antes que los collados, y mucho menos afirmar que había escuchado, ¿verdad? Porque cuando le dice, ¿oíste tú el secreto de Dios? Pues no. Pero sin embargo, Job podía ciertamente afirmar saber más de lo que sabían sus amigos en esta situación, en esto en particular. Ellos sabían, entre comillas, que Job era un pecador particular y de mala fama que necesitaba arrepentirse. Pero Job sabía que no lo era y que debía haber otras razones para su crisis que estaba pasando. Entonces vemos cómo este hombre pues continúa mofándose, burlándose de Job y lo acusa con arrogancia insolente, como si se hubiera nombrado a sí mismo parte del consejo del gabinete de Dios, parte de el jurado, ¿verdad? Como si Dios necesitara un jurado como el hombre lo necesita, como para emitir una sentencia. No, recuerden que Dios es absoluto, es el juez soberano. Él no necesita de un jurado. ¿Han visto cuando se presenta la gente a una corte? Está el juez, pero también está el jurado. Y normalmente el jurado es el que delibera, el que observa todo lo que acontece entre el Ministerio Público y el abogado de defensa, y después se meten hasta en una habitación especial a deliberar respecto a eso y salen con una sentencia y el juez pues simplemente de acuerdo con ellos la dicta. En el caso de nuestro Padre Celestial no es así, mis amados. Él no necesita de ninguno de nosotros para formalizar un consejo de gabinete, ¿verdad? No necesita de jurados, de personas que nos reunamos como para analizar tal o cual cosa de alguna persona. Solamente Dios tiene el poder y la autoridad para hacer juicio y declarar sentencia y punto. ¿Verdad? Entonces aquí vemos cómo Elifaz pues está completamente equivocado. Bueno, también observamos que los cargos que se le imputan a Job no son merecidos. Job no hizo tales afirmaciones exageradas. Él solamente afirmó ser tan inteligente como sus amigos. Ya lo vimos en Job capítulo 12, versículo 3. Él solo afirmó no tener un monopolio de conocimiento, ¿verdad? Como lo vimos ya en el versículo 8 de este capítulo 15. Entonces, dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios. Miren, es importante recordar que Elifaz consideraba que las consolaciones de Dios eran el consejo de él y de sus amigos, ¿verdad? Imagínense nada más en qué posición se pusieron ellos. Elifaz, asumió que si Job rechazaba el consejo que él le estaba dando y el consejo que le estaban dando sus amigos, pues él consideraba que Job estaba rechazando también las consolaciones de Dios. ¿Quién estaba pecando más realmente, mis amados? Aquí vemos que, por lo tanto, Elifaz pensaba que Job había vuelto su espíritu contra Dios, solamente porque él no estaba haciendo caso a las palabras de estos hombres. Entonces, miren, vemos aquí cómo independientemente de qué tan equivocado podía estar Elifaz en cuanto a Job y en cuanto a él mismo, sus comentarios eran enormemente injustos. Aún así, muchos de ellos son correctos en sí mismo y útilmente podrían ser aplicados
a nuestros propios corazones, pero en la condición que estaba pasando Job no era aplicable. Elifaz en este versículo no enseña doctrina alguna, sino que solo hace dos preguntas. Y no puede desviarnos, mis amados hermanos, sino que puede hacernos un buen servicio preguntándonos nosotros mismos qué situación estamos viviendo delante de Dios. Vuelvo a citar a Spurgeon, que sugirió cuáles son algunas de las consolaciones de Dios que son consideradas ser tampoco por algunos y despreciadas o rechazadas. Spurgeon dijo, las consolaciones de Dios son aplicadas por el Espíritu Santo, quien es el consolador, no por el hombre, mis amados. También dijo Spurgeon, Jesús es la substancia de estas consolaciones, pues es llamado la consolación de Israel ahí en Lucas 2, versículo 25. Las consolaciones de Dios lidian con nuestro problema de pecado, con la culpa, con la mancha y con el poder del pecado que yace sobre nosotros. Es con lo que lidian las consolaciones de Dios. Amén. Las consolaciones de Dios nos aseguran un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Las consolaciones de Dios revelan una razón por la melancolía que permanece. Las consolaciones de Dios nos muestran a uno que conforme nosotros, ¿verdad? O sea, Jesucristo, también trae consolación para nosotros. Las consolaciones de Dios nos compensan por todas las pruebas y sufrimientos, mis amados. Las consolaciones de Dios nos cuentan de nuestra destinación celestial y nuestra gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que verdaderamente traen las consolaciones de Dios según Spurgeon, y yo estoy de acuerdo. Ya en la segunda parte de este capítulo número 15, vemos cómo Elifaz agrupa a Job con los perversos que merecen y reciben castigo. O sea, lo ve igual que un delincuente común, que un pecador común. Entre los versículos del 14 al 16, vemos la impureza universal de la humanidad, y es verdad. Dice la palabra de Dios, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Fíjense nada más, pues cuando hace la observación Elifaz y dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Pues vemos aquí cómo Job y sus amigos ya habían discutido sobre este punto. De hecho, lo hizo con Zofar, ¿verdad? Entre los otros, acusando a Job de afirmar ser puro y limpio, ahí en el versículo 4 de Job 11. Y bueno, pues las propias admisiones de pecado de Job no sirvieron de nada para persuadir a sus amigos de que no solo sí era un pecador en un sentido general, ya lo discutimos eso, sino que también debía ser uno en sentido particular y perverso ahora. Eso era lo que querían escuchar sus amigos. Dice, cuanto menos el hombre abominable y vil. Aquí Elifaz parece tener a los ángeles en mente con la referencia a los santos en Job 15:15. ¿Verdad? Si Dios en sus santos no confía, entonces es totalmente lógico que tenga aún menos confianza en el hombre, que bebe la iniquidad como agua. Y aquí lo que vemos es que Elifaz sigue con el dedo puesto en el renglón de que Job justamente estaba en iniquidad y en pecado en ese preciso instante. Y bueno, pues ya vemos posteriormente cómo hace la observación ahí entre los versículos 17 al 26, que el sufrimiento que viene sobre los malvados pues es de esa naturaleza, ¿verdad? Y por eso le dice, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos
en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Bueno, pues aquí vemos una vez más cómo los amigos de Job apelan a la idea de la tradición del hombre, ¿verdad? Y todas las personas sabias sabían esto, ¿verdad? Hablan en términos de asociaciones de causa y efecto entre la perversidad humana y el juicio que recibe, y asumen que este principio siempre es verdadero en todos los casos, y especialmente en el caso particular de Job. Entonces, mis amados, por eso nuestro Señor Jesucristo nos lleva a hacer a un lado la tradición del hombre, porque la tradición del hombre normalmente lo que hace es llegar al punto de señalamiento, de inculpar a la gente un pecado que posiblemente no cometió. El único que verdaderamente puede traer juicio para nuestras vidas, pues es Dios, ¿verdad? Y por eso en Gálatas 1:10 nos hace dos preguntas la bendita palabra de Dios, pues para evadir ya completamente, quitar de nuestra vida la condición de la tradición. Y dice la palabra de Dios que pues buscas el favor del hombre o el favor de Dios. ¿Buscas todavía servir al hombre? Dice, pues si siguieras siendo tradicionalista, pues no podrías ser siervo de Cristo. Si tú todavía sigues buscando el favor del hombre, no puedes ser siervo de Cristo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña cómo la gente que siempre está tras el tradicionalismo, tratando de traer aún la sabiduría humana aplicada a nuestras vidas, pues está completamente fuera de orden. La sabiduría de Dios es la que tiene que estar en nuestras vidas y es el seguir a Cristo, no el seguir al hombre. Es verdaderamente vivir la sana doctrina de los apóstoles, la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, no la filosofía humana que desgraciadamente, nos hierra por el camino. Entonces, tenemos que ser muy claros, mis amados. Aquí Elifaz y sus amigos, pues simplemente querían que Job, dentro de la tradición, supiera que todo mundo sabía las cosas y que él tenía que ajustarse a lo que el hombre decía. Amén. Entonces ahí es a donde está la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso Elifaz dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor. O sea, le está diciendo directamente, Job, mira, ve la realidad. Solo los impíos sufren como tú. Le está diciendo, tú estás sufriendo en gran dolor, por lo tanto debes ser uno de esos impíos. Y mientras más pronto confieses esto y te arrepientas, será mejor para ti. Entonces, o sea, obligadamente lo querían llevar a cumplir con un tradicionalismo. Miren, si los amigos están en lo correcto, esto y el y el ejército de los derrotados a quienes representan, esas víctimas, ¿verdad? De los azares, como decimos, ¿verdad? Esas personas que están pensando que viven bajo la fortuna, bajo el azar, ¿verdad? Pues son las personas que son rechazados por Dios, todos pecadores más allá de muchos, ¿verdad? Y detrás de estos, pues está la forma de uno, mis amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas, bien familiarizado con esas penas, de quien nosotros, sus compañeros que estuvimos alrededor de su cruz,
Nos escondimos como si fueran nuestros rostros, ¿verdad? Él fue despreciado y nosotros no lo estimamos. Estoy citando justamente a Isaías 53, ¿verdad? Un poquito acomodado como para que podamos comprender que de esa manera se estaban comportando los amigos de Job. Muchas veces nosotros hemos tenido ese tipo de comportamiento y lo tuvimos antes de venir a los pies de Cristo, mis amados. Así éramos. Dice Elifaz, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Entonces aquí vemos cómo por asociación Elifaz claramente acusa a Job de esta arrogancia y desafío de prácticamente atacar a Dios. Y por eso dice, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. O sea, si Elifaz hubiera sido sabio, hubiera visto a dónde quería llegar Job. Job está enfrentando algo que no puede ver, que no puede entender en su problema, ¿verdad? Pero deberían tratarlo con respeto. En vez de eso dijo, según mi creencia tradicional, tú eres un hipócrita, Job. Tú necesitas humillarte, necesitas reconocer tu pecado y necesitas pedir perdón. Necesitas arrepentirte genuinamente. Entonces aquí vemos cómo no hay delicadeza, mis amados. La filosofía del hombre, ¿verdad? Pues es totalmente declarada en el lado negativo y era imposible para Job malinterpretar el significado. O sea, él estaba entendiendo correctamente lo que sus amigos le estaban diciendo. Pero esa filosofía, pues negativa, solamente estaba dañando cada vez más el corazón de Job, no conforme con todo lo que ya estaba pasando, ¿verdad? Y bueno, de los versículos 27 al 35, pues viene la certeza del juicio de Dios contra los perversos. Y dice la palabra de Dios, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa, y será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Bueno, aquí vemos cómo Elifaz poéticamente, ¿verdad?, explicó que los perversos parecieran tener éxito por un tiempo, como lo tuvo Job, ¿se acuerdan? Pero su éxito solamente es una ilusión. En realidad están solos, pobres y en tinieblas. Una verdadera descripción del presente estado de Job. Recuerden nuevamente, voy a volver a comentar que muchas de las cosas que hablaron los amigos de Job, pues tienen fundamento y fuera del contexto de Job es una realidad y es verdad lo que declaran, ¿verdad? Pero en el caso específico que estamos tratando con la condición de Job, pues simplemente están fuera de orden. Como por ejemplo, ser gordo en este mundo, pues no era desagradable, ¿verdad? En aquel tiempo. Era la prueba de la prosperidad. Aquí Elifaz estaba admitiendo que los malvados sí prosperan, pero como dijo en Job 15:29, su riqueza no perdurará. Yo he estado en algunas culturas fuera del país de México, mis amados, en donde curiosamente las personas normalmente se dejan abultar el vientre, dejándose engordar, adrede, ¿verdad? Porque pues ese es como la manifestación de su estatus económico, ¿verdad? Si está una persona gordita, si está una persona llenita de su vientre es porque pues técnicamente tiene para comer bien y por eso estoy haciendo este comentario porque justamente
pues Elifaz hace esa observación, ¿no? De que pues los gorditos de alguna manera pues tienen entre comillas pues la bendición de Dios, y dice él que no durará para siempre. Pero pues nosotros tenemos que comprender aquí que Dios nos provee de una manera efectiva. No son lombrices, sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí vemos que había sabiduría en la descripción de los impíos y su destino por parte de Elifaz. El problema era que no aplicaba a Job y a su situación, como les digo. Independientemente del hecho de que estas palabras no aplicaban en este preciso caso de Job, constituyen una descripción magnífica de la espantosa locura del hombre que se revela en contra de Dios, mis amados. Dice también, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad. Y en esta manera indirecta, pues Elifaz acusa a Job de todo tipo de pecado, incluyendo la hipocresía, el soborno, la provocación de problemas y hasta de la mentira. Así está acusando a Job este hombre. Entonces, pues era difícil convencer a Job, si vemos, ¿verdad? Y es difícil convencernos de que esa vida justa y obediente había estado basada en culpa e hipocresía. Nosotros no podemos convencernos de que una vida eh, eh, basada en culpa e hipocresía puede ser una vida justa, o que toda esa miseria era la compensación bien merecida de una vida que era una vida llena de mentira. O sea, lo que Dios había traído a la vida de Job no era por ese lado. Entonces, conforme la discusión se profundiza, pues vemos a los tres amigos convenciéndose más y más de que Job era su propio peor enemigo y que sus pruebas son completamente de su propia fabricación. O sea, que él tenía la culpa de lo que estaba pasando. Y voy a citar a Clark en un comentario que hizo respecto a esto, y dice Clark: pobre Job, qué pelea de aflicción ha tenido que pelear. Su cuerpo gastado y torturado por su dolorosa enfermedad, su mente acosada por Satanás y su corazón retorcido por la crueldad y las falsas acusaciones de sus amigos. No me extraña, dice Clark, que estuviera grandemente agitado, con frecuencia distraído y algunas veces tomado desprevenido. Sin embargo, todos sus enemigos fueron encadenados, y más allá de esa cadena no podían ir. Dios era su protector invisible y no sufrió que su fiel siervo fuera grandemente sacudido. Entonces, aquí nos está diciendo Clark que pues hay hasta de alguna manera justificantes para cuando Job contestaba de una manera pues abrupta, ¿verdad? Ya de una manera en donde pues sí, se defendía ya de una manera directa, porque obviamente pues llegaba el punto de no solamente lo que le había sucedido con su economía, con su familia, con su salud, todavía tenía que soportar la condición de sus amigos acusándolo y propiamente molestándolo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se termina el capítulo número 15, mis amados, y para el día lunes, pues vamos a estar estudiando del capítulo 16 y les pido que por favor sigan leyendo el capítulo 17, 18. En el capítulo 16 vamos a ver cómo Job le responde a Elifaz, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Entonces quedamos que a partir de lunes seguimos con el capítulo número 16 en adelante, ¿ok? Vamos a darle la gloria a Dios, mis amados. Sé que el Señor nos está hablando en esta bendita mañana con su bendita palabra, y pues vamos a considerar todo esto que estamos aprendiendo, ¿ok?